Bueno chicos, muy buenos días. En el día de hoy pues vamos a dar finalización a nuestro curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales con el envío de este video en el cual pues se plasmará lo relacionado a la última clase. También ustedes podrán recordar que se les envió con anterioridad un video en donde estaba todo la parte de la clase que se contextualizó lo relacionado a cooperación internacional. Entonces voy a compartir mi pantalla con la finalidad de mostrarles pues qué desarrollamos en este semestre y para que vean que con este video pues se le da cumplimiento a los objetivos que nos planteamos. Entonces, como recordarán, pues en la semana número 1 lo que realizamos fue la contextualización, la explicación de todo lo que desarrollamos en nuestro curso durante este semestre, en donde pues se presentaron los principales aspectos, los temas que se iban a desarrollar, las actividades que se cumplieron como el modelo EAUPB, la cena de negocios. Posteriormente, pues nosotros empezamos haciendo una contextualización de todo el entorno internacional, del panorama internacional, señalando pues los diferentes contextos en los cuales se realiza el análisis de las relaciones internacionales, tomando un contexto económico, un contexto político, un contexto social, un contexto cultural, y cómo al interior de este panorama pues lo que denominamos los actores internacionales interactuaban entre sí pues, en estos diferentes campos. Adicionalmente, pues se les dio a conocer cuáles eran los principales actores internacionales relacionando al Estado-Nación, explicando los conceptos de qué es el Estado y qué es la nación y por qué se toman relaciones internacionales un solo concepto como es el del Estado-Nación. Adicionalmente, pues explicaron los otros actores que interactúan dentro de ese sistema internacional, tomando en cuenta uno muy importante en la posguerra, como es los organismos intergubernamentales, que por medio del multilateralismo, pues se posicionaron a partir en el periodo de la posguerra, tomando en cuenta, pues, esa necesidad que existía de crear foros de negociación en donde, pues, se generaran las diversas negociaciones tanto en el plano diplomático, en el plano político, en el plano comercial, y que han servido pues en ese sentido en la posguerra. Adicionalmente, pues hablamos de otros actores internacionales de relevancia, como fue el caso de los organismos no gubernamentales, cuáles eran sus características de esos organismos no gubernamentales, cuál era su importancia dentro de ese sistema internacional, cuáles eran los tipos de organismos no gubernamentales y el campo de acción en donde estos se desarrollaban. Y finalmente, pues explicamos los grupos subnacionales en donde se dio pues la explicación de que a partir de la década de los 90 pues aparecen unos actores de vital importancia para todo el sistema internacional, como son las empresas multinacionales, en donde en algunos casos muchos de ellas pues, adquieren un valor sobresaliente en el sistema, incluso superando en muchos casos a algunos estados-nación. Esto se desarrolló pues en la clase número 2. Ustedes recordarán que posteriormente en la clase 3 cada uno de ustedes escogió un medio de comunicación. Allí en ese medio de comunicación ustedes nos presentaron una descripción de ese medio de comunicación, presentaron cuáles eran el contexto de la noticia en la cual se desarrolló una noticia de actualidad fuera de carácter político, económico, social, cultural, y también pues ustedes identificaban un actor internacional que sobresalía en el interior de esa noticia. Allí pues nos dividimos durante 2 clases, ustedes realizaron esa presentación en esas clases. Ya en la semana número 3 ya empezamos a hablar y a caracterizar cada uno de esos actores internacionales en donde pues inicialmente empezamos a definir los conceptos de multilateralismo, cuáles eran las características de ese multilateralismo, cuáles eran los tipos de multilateralismo que se empezaron a gestar en la posguerra, cuál era su diferencia con el bilateralismo, cómo se materializó ese bilateralismo, especialmente por acuerdos comerciales,
Y allí pues empezamos a definir cuáles eran los organismos multilaterales más sobresalientes dentro del sistema internacional y también los dividíamos en organismos políticos y en organismos económicos y financieros, que considero que esa parte se desarrolló de la mejor manera y ustedes pues tienen muy claro estos conceptos de cómo se empezaron a gestar estas organizaciones internacionales. Allí pues hicimos énfasis en las principales de carácter político y económico, como las Naciones Unidas. Lógicamente presentamos todo el sistema de las Naciones Unidas, la importancia de ese sistema de las Naciones Unidas. Posteriormente, pues también hablábamos de cómo se gestó la Unión Europea, la importancia de este órgano multilateral, en donde decíamos que es uno de los órganos más importantes porque es un órgano a su vez político, económico, monetario, y en donde tiene una serie de instituciones que rigen al interior de todo este sistema de la Unión Europea. En torno a América, pues hacíamos énfasis a la existencia de la Organización de Estados Americanos, cuáles eran los órganos que hacían parte de la Organización de Estados Americanos. A su vez, también hablamos de lo que definíamos como los organismos de Bretton Woods, que se desarrollaron pues, en esa ciudad norteamericana y que allí pues, empieza a gestar un nuevo sistema monetario internacional de la posguerra, haciendo énfasis pues en la existencia de una organización como fue el Fondo Monetario Internacional, a su vez pues en lo que se denominó inicialmente el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que posteriormente se convierte en el Banco Mundial, y también en aspectos comerciales la existencia la existencia de otros organismos que rigieron todo el sistema internacional, donde pues sobresale, por ejemplo, un órgano afín al sistema de las Naciones Unidas como es la UNCTAD, y también tenemos todo lo que es la Organización Mundial del Sistema de las Naciones Unidas. Allí quisimos hacer énfasis en cuáles son los asuntos globales de relevancia, de pertinencia para este órgano internacional y en sí para todo el sistema de las Naciones Unidas, en donde, tomando en cuenta la página web de este órgano internacional, pues tomamos en cuenta los diversos temas en donde pues cada uno de ustedes realizó una presentación tomando en cuenta pues la página web de la Organización de Naciones Unidas. En la siguiente clase pues hicimos un recorrido por todos los acuerdos comerciales internacionales que se han venido gestando, que hacen parte pues de todo del concepto de integración económica. Definíamos qué era la integración económica, cuáles eran esos niveles de integración económica definidos por un importante economista como fue Bela Balazs, en donde pues recordarán que hacíamos una pirámide, y allí en esa pirámide pues hablábamos de los acuerdos de libre comercio, hablábamos de las zonas aduaneras, del mercado común, de la unión comercial, de la unión monetaria, una unión política total. Y también a su vez, pues hablábamos de los principales acuerdos comerciales y hacíamos énfasis. En su gran mayoría ellos se habían quedado en simplemente acuerdos comerciales, en una liberalización comercial, en donde se habían liberalizado, pues una liberalización de carácter arancelario, en donde facilitó el libre flujo del comercio internacional entre los estados que hacían parte de esos acuerdos comerciales. Allí también pues empezamos a hablar de los acuerdos regionales multilaterales, los principales que se han desarrollado en América, en forma continental también los dividíamos. Entonces en América, por ejemplo, tomábamos en cuenta el TEMEC, que inicialmente se denominó el NAFTA. Hablábamos de todos los que se desarrollaron en Centroamérica, en el Caribe, la importancia de todas estas islas del Caribe, la integración económica y comercial en estas islas del Caribe en torno al CARICOM, todas las, eh, toda la integración económica que también surgió en Latinoamérica, tomando en cuenta el Mercosur, tomando en cuenta eh, el, el Pacto Andino, en donde inicialmente pues en Colombia toda la diplomacia de Colombia se enfocó en generar el fortalecimiento con sus vecinos en torno a lo que fue el Pacto Andino, pero que lamentablemente no surgió, y cómo en los últimos años se ha venido enfocando en la Alianza del Pacífico, y en donde Colombia pues ha venido
fortaleciendo este acuerdo comercial principalmente. Y finalmente, pues hablamos de todos los acuerdos de carácter transpacífico, en donde decíamos que no, recientemente los estados no únicamente hacen acuerdos de carácter regional con sus vecinos, sino que también se han venido gestando acuerdos comerciales de carácter intercontinental, en donde pues se ven evidenciados en lo que se denominan estos acuerdos transpacíficos. Después quisimos que ustedes se vieran involucrados con todo el sistema de las Naciones Unidas, que conocieran cada uno de los órganos de las Naciones Unidas. Allí ustedes hicieron una serie de presentaciones en donde cada uno escogió fuese un órgano principal, fuese un programa o fuese una agencia especializada de las Naciones Unidas, y realizaron una presentación sobre las funciones de este órgano, los estados que hacen parte, el lugar de la sede, la fecha de creación, cómo funciona este sistema, cuál era su presidente, cómo estaba constituido bajo la estructura organizacional, cómo trabaja cada uno de esos órganos para darle cumplimiento a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Después hicimos una explicación que tenía como objetivo que ustedes diferenciaran algunos conceptos relacionados a qué eran las relaciones internacionales, cuáles eran las características de las relaciones internacionales, qué lo diferenciaban de la geopolítica, qué lo diferenciaba de la diplomacia, qué diferenciaba en torno al concepto de política exterior. Y finalmente, pues hacíamos una explicación de todo el contexto político de las relaciones internacionales, tomando como eje de discusión estos cuatro conceptos. Posteriormente, pues ya como habíamos desarrollado todo el sistema de las Naciones Unidas, habíamos desarrollado todo lo relacionado al sistema internacional basado en las organizaciones intergubernamentales, pues quisimos también hacer un énfasis en las organizaciones no gubernamentales, en donde ustedes por intermedio de un video, pues escogieron un organismo no gubernamental, realizaron la presentación por intermedio de ese video y en donde pues también le dimos su respectiva nota dentro de la nota de seguimiento. Después vino todo lo en donde nos vimos involucrados con el modelo OEA-UPB, con la preparación de cada uno de su postura diplomática con respecto a la construcción tanto del position paper, del proyecto de resolución, como del discurso que deberían presentar, los discursos a favor, sus discursos en contra, toda la metodología, en donde pues desde el inicio de la clase yo les decía que el objetivo tal vez era que vivenciáramos las relaciones internacionales y no solo las estudiáramos, y creo que por intermedio de este ejercicio académico de la parte donde ustedes representaron a un país, en donde ejercieron un el rol de diplomático representando los intereses de este país que les fue asignado dentro de todo el sistema interamericano, pues cumplimos con ese objetivo. También en la segunda parte, pues iniciamos todo el proceso de organización de la cena de negocios, en donde nos distribuimos en los diferentes comités, en donde pues cada uno de ustedes también desempeñó un rol organizativo de la cena de negocios, en donde también pues eligieron ustedes ser parte de alguno de los comités, eligieron a los gerentes que tomaron las riendas de todo el proceso organizativo y que a su vez pues también tuvieron la responsabilidad de inicialmente para el primer parcial enviar en la estructura de un artículo científico pues un tema que les fue asignado y que ustedes escogieron con respecto al tema central de nuestra cena de negocios, como fue el de los retos geopolíticos para el año 2022. Posteriormente, en una clase en donde asistieron muy pocos estudiantes, asistieron 8 estudiantes, pues allí se dio la explicación de cuáles eran los principales paradigmas de las relaciones internacionales, tomando en cuenta pues principalmente en donde hablábamos de un sistema democrático, un sistema totalitarista, cuáles eran las características tanto de ese sistema democrático como cuáles eran las características del totalitarismo, en donde pues veíamos ejemplos en donde se veían
plasmado ese totalitarismo por medio del fascismo, por ejemplo, en Italia, por ejemplo, el nazismo en Alemania, también, por ejemplo, en lo que fueron los regímenes socialistas en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en donde pues para muchos autores son considerados regímenes de carácter totalitario. Y también hablábamos de las diferentes ideologías y en qué se diferenciaban cada una de esas ideologías, de qué se diferenciaba el liberalismo del conservadurismo, en qué se diferenciaba con los partidos de carácter socialista. Adicionalmente, pues hablábamos de unos partidos que han surgido recientemente en los últimos años, como son los partidos verdes a nivel mundial, las tendencias feministas, también hablamos de ellas, para posteriormente pues hablar específicamente de los paradigmas en relaciones internacionales, cómo fueron específicamente el paradigma idealista que se dio especialmente en el periodo entre guerras impulsado por el presidente norteamericano Wilson, y en donde pues con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y con la finalización del periodo en el cual tuvimos la Sociedad de las Naciones, pues se vino a pique este tipo de paradigma. También hablábamos del paradigma realista, en donde pues hablábamos de quiénes eran los principales actores dentro de este paradigma realista y cómo interactuaban estos actores y y que su principal función era obtener el poder por medio del uso de la fuerza. Y finalmente hablábamos del paradigma globalista, en donde decíamos que se había gestado a partir de la década de los años 90 y en donde principalmente pues aquí teníamos la incidencia de lo que se denominaba los Chicago Boys, la escuela de pensamiento de de la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, en donde sobresale el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, y todo lo que se aplicó a partir de la presidencia en Estados Unidos de Ronald Reagan y en el Reino Unido de Margaret Thatcher, en donde principalmente se aplicaron políticas de carácter neoliberal. Así, así llegamos pues a la clase de hoy, que ya como les he mencionado, pues es la última clase, en donde esta presentación pues está basada en un artículo científico de mi parte que fue publicado en la revista Económica CUC, Económica CUC, y el cual lleva como título Nuevas tendencias geopolíticas globales, y que también pues al finalizar la clase conjuntamente con este video te los haré llegar como material adjunto de esta clase. Entonces, este es les decía, es una publicación realizada antes de que se veniera gestando la pandemia, fue publicada fue redactado entre los meses de enero y los meses de marzo para posteriormente publicarse en el mes de julio, y en donde pues principalmente habla de todas las tendencias que se vienen desarrollando a partir de la primera década del siglo XXI, en donde pues con la llegada al poder de una serie de mandatarios, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido, pues varían radicalmente todo lo que habíamos hablado en las clases anteriores de lo que se gestó en el periodo de la posguerra, en donde principalmente pues estuvo basado en ese multilateralismo. Entonces, dando inicio a este concepto a esos conceptos que vamos a desarrollar en el día de hoy, en donde vamos a hablar sobre cuáles son esas nuevas tendencias geopolíticas globales, vuelvo y lo repito, que se empezaron a gestar a partir de la primera década del siglo XXI. La agenda estará compuesta pues por los 6 diferentes ítems que ustedes pueden apreciar, en donde pues inicialmente les presentaré cuáles fueron los objetivos de la investigación que tiene como soporte la presentación que les voy a realizar en la clase de hoy, tomando en cuenta también la metodología que se aplicó para obtener la información de esta publicación, y posteriormente iniciar el multilateralismo en crisis, que es, nosotros en la clase habíamos hablado de la importancia de ese multilateralismo a lo largo del siglo XX, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, pero que ya a los inicios del siglo XXI se ve fragmentado por una serie de razones que ya paso a explicarles. También otro concepto como es el de la desglobalización, porque nosotros a partir de los años 90 siempre hablábamos de esa globalización
tanto en la producción como globalización de mercados, en donde se da una estandarización tanto en el consumo como en la producción, que en los cuales pues cambia radicalmente en la segunda década del siglo XXI y que posteriormente pues producto de la pandemia también se presenta una fractura en este concepto de globalización. Posteriormente hablaremos de lo que es el neoproteccionismo del siglo XXI, porque nosotros habíamos hablado que a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues los países empiezan a aplicar una serie de regulación al comercio internacional, en donde el librecambismo se había visto favorecido y muy especialmente a partir del año 90, en donde se generan pues todos esos procesos de neoliberales en el mundo y que por ejemplo en Colombia se vieron implementados con la apertura económica, también se ven en el siglo XXI, se ven fragmentados con la aparición nuevamente del proteccionismo por parte, especialmente por parte de los estados líderes del sistema internacional, y en donde se genera pues todo este tema de lo que es el neoproteccionismo. Y finalmente hablaremos sobre el tema de la desregionalización de la economía global, tal y como nosotros lo hablamos en las clases en las cuales habíamos explicado los acuerdos comerciales, los tipos de acuerdos comerciales, toda la pirámide en la cual se presentan las fases de la integración económica. También en este periodo, a partir de la primera década del siglo XXI, se empiezan a generar un proceso de desregionalización de la economía mundial global. Entonces, el resultado de esta investigación, pues lo que nos indica es cómo se presenta un cambio antes de la pandemia, casi 2 años antes de la pandemia, en donde todo lo que habíamos dado por cierto en la segunda parte del siglo XX, pues se empieza a cuestionar y empiezan a surgir una serie de cambios en el siglo XXI. El objetivo de esta clase y el objetivo de esta investigación fue analizar el nuevo contexto internacional y los nuevos escenarios geoestratégicos con los que se vio enfrentado la comunidad internacional en la víspera del inicio de la de la segunda década del siglo XXI. Cuando hablo de los inicios de la segunda década del siglo XXI, estoy hablando a partir del año 2020. Estamos hablando de algo muy reciente, en donde se busca explicar la metamorfosis que han sufrido las relaciones internacionales en los últimos años, forjada por una crisis del multilateralismo, el cual, pues, como todo, la posguerra. La metodología con la cual pues, se implementó esta investigación fue de carácter cualitativo, de tipo analítico, no experimental, en donde se permitió desarrollar una deliberación sobre este tema que les estoy presentando. Para desarrollar esta investigación, pues se tuvo que inspeccionar literatura, tomando en cuenta artículos científicos, libros de actualidad, porque es un tema de actualidad que se desarrollaron entre los años 2010, publicaron entre los años 2019 y 2021, para hablar sobre toda esta problemática que les presento en el día de hoy. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de multilateralismo en crisis. Nosotros, ustedes recordarán cuando hablábamos de todo el proceso de multilateralismo, hablábamos cómo Estados Unidos había sido el Estado que a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la finalidad de generar un espacio geopolítico en donde tuvieran convergencia los diferentes actores internacionales, pues impulsa la creación de una serie de organismos internacionales, tomando en cuenta el principal político como es la Organización de Naciones Unidas. Ustedes recordarán, a partir de 1946 es que se conforma este órgano internacional. Y también de una serie de organizaciones de carácter eh, económico y comercial, en donde pues estuvieron impulsados principalmente por las instituciones de Bretton Woods, como fueron el Fondo Monetario Internacional, como fue el Banco Mundial y como fue el GATT, que inicialmente se denominó de esa forma, General Agreement of Tariffs and Trade, que posteriormente fue, en la década de los 90 fue transformado en lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Todo este sistema multilateral que funcionó en la segunda mitad del siglo XX de muy buena manera, a principios de la década del siglo XXI, pues en la segunda
empieza a conllevar a unas reconfiguraciones de carácter geopolítico internacional, en donde, ¿cuál fue el origen de estos cambios geopolíticos? Primero que todo, la postura que tuvo el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, Donald Trump, en donde empieza a generar un nacionalismo, en donde empieza a generar toda una política de guerra comercial con China, en donde también se empieza a presentar una reconfiguración de todos esos acuerdos comerciales que se habían celebrado con anterioridad, y en donde empieza a generar un discurso nacionalista en donde manifestaba que todos esos acuerdos internacionales, todo ese multilateralismo que se gestó en la segunda etapa del siglo XX, pues no benefició necesariamente a Estados Unidos, sino que benefició fue a otros estados. Entonces se busca generar un nuevo orden global en donde transformara ese orden global que se había desarrollado en la posguerra, el cual pues estuvo basado en lo que anteriormente mencionábamos, esas relaciones interestatales soberanas, y en donde se buscó generar una economía global a partir del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Y asimismo, el otro hecho histórico que transforma pues todo o da una nueva reconfiguración geopolítica es el que se llevó a cabo en el Reino Unido con su salida de la Unión Europea y en lo que todos conocemos como el Brexit. Esto sumado también a que en otros países llegasen presidentes, primeros ministros, em, de ideología de ultraderecha, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Francia, Holanda, Alemania y otros países europeos, pues generaron una crisis en todo este sistema que se había llevado con anterioridad, y se iniciara una reconfiguración geopolítica. Bueno, pero ¿qué cambios principalmente conllevó esta reconfiguración geopolítica? Algunos, pues, tal y como un autor importante como es Ruland, ha utilizado el término de multilateralismo disminuido, en donde manifiesta que se evidencia que cada vez más se presentan una serie de disputas cada vez más internas, más intensas, perdón, acerca de la composición y la representación de todos los procesos y normas de la toma de decisiones en lo que se denomina como la gobernanza global. Y allí, esas instituciones que fueron creadas en la posguerra simplemente se han convertido en arenas para las luchas de poder, en donde para algunos, pues, es evidente, por ejemplo, en la actual guerra de Rusia y Ucrania, en donde pues las Naciones Unidas no han desempeñado ese papel de liderazgo global como el que se esperaría dentro de un sistema multilateral. Otros cambios que se han venido generando es que se ha puesto en duda la eficacia de lo que a partir de los 90 e incluso a partir de la posguerra se había dado como un hecho, y era el éxito que tenía la aplicación dentro de los sistemas económicos de lo que conocemos como liberalismo económico, y que proviene, ustedes, como lo vimos en cierto momento cuando explicamos esas diferencias en lo que existía, lo que existe entre las ideologías del libre cambismo y el proteccionismo, en donde los países que lideraron con anterioridad a nivel internacional todo este proceso y tal vez la exportación de estas ideologías del neoliberalismo y del liberalismo clásico, ponen en duda ese sistema económico, pues tomando en cuenta el caso de Estados Unidos y el caso del Reino Unido. Entonces allí tenemos dos cambios principales que se generan en el orden mundial. Adicionalmente, otros autores manifiestan, anteriormente hablábamos de una disminución de ese multilateralismo. Otro autor como García Moritán habla de la erosión del multilateralismo, que ha fracturado equilibrios políticos jurídicos, y que el cual pues ha venido afectando la solución de cuestiones de carácter global, como son el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Entonces también, por ejemplo, en el caso de la seguridad internacional,
tomando en cuenta por lo que estamos viviendo actualmente con esa guerra entre Ucrania y Rusia, pues también esos acuerdos de desarme han brillado por su ausencia y también lo que se vislumbran son otros escenarios de conflicto, como el caso de China y Taiwán, por ejemplo, y entonces en donde pues no se evidencia una gobernanza global generada por estas organizaciones de carácter multilateral. El tercer cambio fundamental es que recordemos que en los anteriores, antes de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, cada uno de los presidentes norteamericanos, del Partido Republicano o fuesen del Partido Demócrata, siempre habían impulsado una liberalización comercial y habían impulsado un, alianzas de carácter comercial con otros países de carácter regional y también extrarregional, como hablábamos anteriormente, como fueron los TPPs, lo que es el Trans-Pacific Trade and Investment Partnership y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en los cuales pues también bajo el gobierno de Donald Trump se renegociaron, incluso recordarán ustedes que lo que conocíamos como el NAFTA también fue también renegociado, incluso cambió el nombre y hoy en día lo conocemos como el TEMEC. Con este tipo de acciones, en aquel entonces el presidente Donald Trump lo que quiso propiciar fue una desintegración del multilateralismo, en donde se posicionaba, era el unilateralismo, ya Estados Unidos ya no tomaba las decisiones tomando en cuenta la comunidad internacional, sino tomaba las decisiones de forma individual, por ejemplo, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud es un ejemplo de ellos y en donde acordémonos que la frase de la campaña de Donald Trump era America First y lo que buscaba era posicionar nuevamente a Estados Unidos en el liderazgo geopolítico internacional. Entonces, tomando en cuenta toda esa fragmentación de lo que conocemos como el multilateralismo, esto lleva como consecuencia una nueva era de lo que se denomina desglobalización y que nosotros ya damos por sentado que a partir incluso un ideólogo norteamericano, Francis Fukuyama, habló en cierto momento del fin de la historia. Él hablaba del fin de la historia porque decía, no hay ningún sistema que pueda superar a la democracia en términos políticos y hablaba, no hay ningún sistema económico que pueda superar al capitalismo, hablando de términos económicos. Después él se tuvo que retractar tomando en cuenta pues, las evidencias que la historia vino generando. Entonces se empieza a gestar una nueva era de globalización. Dentro de esa era de la globalización, como lo he dicho anteriormente, pues la corriente antiglobalización ha llevado al sacrificio del libre comercio, ya como ideología, como tendencia internacional que asumíamos como tendencia única, ya ha venido, y eso lo evidenció la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde pues estuvo basada en sanciones económicas, estuvo basada en políticas proteccionistas, en donde pues estaban en contravía de todo lo que había Estados Unidos, había promulgado internacionalmente y se daba como por un hecho que era la tendencia de aquel entonces. Entonces el libre comercio, después de periodos de superioridad como dogma mundial, ha venido perdiendo terreno en la esfera internacional y ganando terreno, en aquel entonces impulsado por lo que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una escritora, profesora de la Universidad de AFIT, muy importante, como es María Alejandra González, incluso en una publicación en aquel entonces de lo que era la revista Dinero, que ya desapareció, hablaba que tras décadas de evolución desenfrenada de la globalización, la insatisfacción de un gran porcentaje de los habitantes de países en desarrollo se encuentra paralizando la propagación del comercio internacional y de la integración financiera mundial. De igual forma, María Alejandra González señala que la globalización llegó a su cenit, es decir, en su punto máximo, entre los años 2007 y 2010. Recordemos que en el año 2008 hubo la famosa crisis de la subprime en Estados Unidos,
que afecta, que genera una recesión tanto en la economía estadounidense como en la economía europea. Y por su parte, la globalización de la inversión extranjera directa sucedió entre 2007 y 2011. Entonces ella dice que ya ese auge tanto de la globalización comercial como de la inversión extranjera directa, digámoslo, en la primera década del siglo XXI llega a su fin. Otro profesor importante sobre ese tema, como es Witt, señala que esta realidad apunta a que nos encontremos en una era de desglobalización en la que llevamos una década de caída de todas las operaciones comerciales globales. Esta desglobalización a qué ha conllevado a lo que se denomina el neoproteccionismo del siglo XXI, es decir, la aparición nuevamente de la imposición de medidas arancelarias, de políticas arancelarias, con la finalidad de restringir el comercio internacional de los estados, entre los estados, pues vuelve a estar en boga a partir de la segunda década del siglo XXI. ¿Qué es el proteccionismo? Eso lo habíamos visto en la clase con anterioridad, pero con la finalidad de contextualizarlo, lo volvemos a señalar que es una doctrina económica que está contrapuesta al librecambismo. Nosotros hablábamos que en el comercio internacional hay dos ideologías, unos que están a favor del comercio internacional, los cuales pues para tal fin se generaron una serie de acuerdos comerciales, se crea todo el marco internacional de la Organización Mundial del Comercio, se crean una serie de salvaguardas al comercio internacional, etcétera, y otros que afirman que el comercio internacional perjudica a algunos sectores de la economía y por lo tanto se deben generar una serie de aranceles con la finalidad de proteger la industria nacional. Esto ha llevado a las empresas a pagar mayores impuestos para la importación de bienes y servicios extranjeros, lo cual pues beneficia a las empresas nacionales con disposiciones especiales según los que están a favor de esas ideas proteccionistas. Sin embargo, se dice que el nacimiento del concepto de neoproteccionismo está muy relacionado a la forma en la cual el gobierno de aquel entonces de Estados Unidos, el gobierno en cabeza de Donald Trump, planteó su política exterior basada en acciones tales como la construcción de muros. Recordemos también cuál fue su propuesta en donde quería construir un muro entre México y Estados Unidos y las premisas como las que mencionaba anteriormente de America First. Es así como, por ejemplo, desde el inicio de su mandato, el expresidente Donald Trump pues, dejó muy claro a toda la comunidad internacional y a todos los ciudadanos norteamericanos de qué forma iba a tratar su política exterior, especialmente en temas económicos. Y allí, pues, tomo un extracto de su discurso de posesión del 20 de enero del 2017, en donde dice, abro comillas, durante muchas décadas hemos enriquecido la industria extranjera a expensas de la industria estadounidense y hemos gastado billones y billones de dólares en el extranjero, mientras que la infraestructura de Estados Unidos se ha deteriorado. Hemos hecho ricos a otros países, mientras que la riqueza, la fortaleza y la confianza de nuestro país se ha disipado en el horizonte. Una por una, las fábricas cerraron y abandonaron nuestras costas, sin ni siquiera pensar en millones y millones de trabajadores estadounidenses que quedaron atrás. La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y luego redistribuida en todo el mundo. Pero esto es el pasado y ahora solo estamos mirando hacia el futuro. Cierro comillas. Entonces, como vemos, desde el inicio, pues, dentro de su discurso, Donald Trump, y en el cual, pues, muchos de los ciudadanos norteamericanos se vieron representados con ese discurso, puesto que gracias a los acuerdos comerciales y gracias a la globalización que sucedió, que las empresas norteamericanas se fuesen a producir desde países en donde tenían mano de obra mucho más barata y en donde pudieran mejorar eh, sus excedentes económicos y posteriormente, por ejemplo, en China, en el sudeste asiático, en México, en Centroamérica, pues se desplazaron estas multinacionales norteamericanas que de esos países producían y después realizaban sus exportaciones hacia otros países y hacia Estados Unidos.
¿Todo esto a qué conllevó? Pues lógicamente que si una planta que anteriormente estaba en territorio norteamericano y se desplaza hacia México, va a generar empleo en México y va a generar desempleo en Estados Unidos. Entonces allí, por eso tuvo en cierto número de habitantes norteamericanos, pues caló de muy buena manera ese discurso antiglobalización de Donald Trump. Al respecto, pues la UNTAD señala que la lentitud del crecimiento en la economía mundial, junto con el auge del populismo y los sentimientos nacionalistas de países como Estados Unidos y el Reino Unido, dieron lugar a medidas proteccionistas y lo que ha tenido grandes repercusiones en el comercio internacional y la integración económica. Es decir, esas medidas, la política exterior de Donald Trump y también todo lo que generó la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit conllevaron a estas medidas proteccionistas y que ha tenido pues repercusiones en el comercio internacional. Y de igual forma, pues Estados Unidos decidió declarar una guerra comercial contra China, buscando a través del proteccionismo mantener la supremacía tecnológica de su país. Finalmente, el último concepto que vamos a ver en la clase de hoy es la de desregionalización de la economía global. Acordémonos que los países buscaban, a partir de la posguerra, los países empezaron a buscar alianzas que generaran acuerdos comerciales con los cuales pudiesen cada uno de los países relacionarse comercialmente con los otros países, buscando excedentes en sus ventas, excedentes en la producción que conllevaran pues al mejoramiento de la economía. Eso, a raíz de lo que ha sido el eje de esta investigación y lo que les vengo a presentar el día de hoy, pues ha venido cambiando de manera radical. Es así como un documento publicado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Nueva York define la desregionalización como el proceso de disminución de la interdependencia y la integración entre ciertas unidades en todo el mundo, por lo general de Estado-nación. Es decir, esa interdependencia, esa integración económica que se había gestado en décadas anteriores por medio de las políticas exteriores, tanto de de los países líderes de todo el sistema internacional, pues llevaron a este proceso de regionalización. De igual forma, este documento señala que este término ha venido siendo utilizado para describir los periodos de la historia económica cuando el comercio y la inversión entre países disminuyen. Se destaca en contraste con la globalización, en el que las unidades incrementan su integración cada vez más con el tiempo y por lo general extiende el tiempo entre periodos de globalización. El caso, pues, como lo he mencionado con anterioridad, el caso más sobresaliente de este proceso de desregionalización ha sido el desarrollado por el Reino Unido con el inesperado triunfo del Brexit después del referendo convocado por el gobierno de aquel entonces de David Cameron, y en el cual el Reino Unido a partir del 2016 sale de la Unión Europea y genera un terremoto político y económico sin precedentes en la Unión Europea. Como conclusiones a esta investigación, ¿qué podemos decir? Entonces me permito leerles. Entonces inicialmente dice, el multilateralismo es un concepto ampliamente usado dentro de la disciplina de relaciones internacionales, ya que reseña el contexto de varios Estados-nación interactuando colectivamente en los mismos intereses. Dirigentes políticos y gobernantes nacionales recalcan que debido a esta herramienta se llegan a pactos y convenios mediante el uso de la diplomacia en programas de la agenda internacional como el cambio climático, la seguridad y paz, el desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible. En segunda instancia, como conclusión, se puede afirmar que lamentablemente en los últimos años y en víspera de la segunda década del siglo XXI, no se vislumbra un real multilateralismo, sino un unilateralismo enmascarado de multiplural. Diversos Estados-nación que son considerados potencias globales han hecho gravitar los asuntos de beneficio internacional con base a sus intereses nacionales, individuales y mediante el desarrollo de coaliciones. Un ejemplo de ellos son Estados Unidos y el Reino Unido. Y finalmente, la economía global ha entrado en la segunda década del siglo XXI en una fase de lo que se ha denominado desglobalización. Esta situación ha conllevado un retroceso en los flujos internacionales de mercancías, servicios, capitales y personas,
en donde la globalización de esta última década ha tenido varios orígenes primordiales, donde se subraya la desaceleración económica que afecta de forma directamente el comercio internacional, la inversión extranjera directa y los movimientos de capital. El resurgimiento del neoliberalismo y de la ofensiva contra el multilateralismo, cuya manifestación más importante es la nueva política de Estados Unidos. Entonces, chicos, con esta presentación damos finalización a lo relacionado a nuestra clase de hoy. Entonces, pues no me resta sino agradecerles todo lo que todas las experiencias, todas las vivencias que tuvimos durante ese semestre, en el aula de clases, en el desarrollo de lo que conocimos como el modelo BA-UPB, que tal y como les mencioné, pues fue uno de los mejores en los cuales yo he estado, gracias al profesionalismo que ustedes tuvieron, gracias a los discursos a favor, a los discursos en contra, a las posiciones, a la investigación que ustedes realizaron durante todo este semestre. Entonces, en la página web podrán encontrar la presentación y de igual forma les voy a enviar también el artículo que dio para la presentación en el día de hoy. Muchísimas gracias y cuenten siempre conmigo.